Nos encontramos con el biólogo Carlos Emilio Díaz Domínguez, el cual cursó la licenciatura en Biología en el Instituto Tecnológico de Chetumal, obteniendo el grado con la tesis titulada Actividad larvicia de estactos etanólicos de Annona fabricata, Azadiracta indica, Cimarúa glata y Chlorophylum molifides, contra el mosquito Aedes aegypti. Investigación que fue desarrollada en la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos del Estado de Quintana Roo, Dr. Andrés Martín Tailleche. Desde el inicio de su formación profesional ha demostrado un sólido compromiso con el estudio y control de las enfermedades transmitidas por vectores, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de la acción en la región. Actualmente se desempeña como coordinador estatal de zoonosis en los servicios estatales de salud del Estado de Quintana Roo. Cargo que ocupa desde mayo del 2024. En esta función, participa activamente en la actualización y ejecución de estrategias de prevención, control y respuesta ante enfermedades transmitidas por el vector y zoonosis, con el propósito de mejorar las condiciones de salud de la población quintanarroense. Bueno, actualmente los programas del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector y Zoonosis se rigen a través de un POA, que es una programación operativa anual. En este caso, pues como su nombre indica, año con año nosotros tenemos que actualizar tanto información del año en curso como estrategias que vamos a implementar en el año pues, que entra. Entonces, a través de esta programación se involucra al personal operativo de vectores, también se involucra al personal de participación comunitaria, las unidades médicas, los hospitales y pues también a las enfermeras que se encuentran, ¿no? Entonces, a nosotros nos ayuda mucho el capacitar a esta gente para que ellos nos repliquen la información respecto al teratoma. Entonces, muchas veces cuando los vectores van a hacer sus actividades entomológicas en los domicilios, aparte de que realizamos la búsqueda en el interior y en el peridomicilio, también se concientiza al mismo tiempo a la población, a la vivienda que estamos visitando sobre lo que es el teratoma. Les dejamos trípticos, flyers, donde tenemos ya diseñados las chinches con las cuales la población puede confundir al vector y también las características taxonómicas, obviamente que con lenguaje que la gente pueda comprender, ¿no? Para que puedan ellos identificar cuál sí es la chinche que transmite la enfermedad de Chagas en el estado. Entonces esto es una estrategia que nos ha funcionado con el tiempo, en fortaleciendo la notificación de los vectores que la gente ha visto en sus domicilios. ¿Existen estrategias que antes no se utilizaban para impedir o contrarrestar de manera efectiva la presencia del teratoma de Miliata? Entonces se utilizan insecticidas que se llaman residuales, que a lo largo de los años se ha probado y se ha ido mejorando su efectividad. ¿Por qué? Porque nosotros como la Secretaría de Salud, cuando compramos el insecticida, se busca que tenga la residualidad que recomiendan los manuales de la Organización Panamericana de Salud, que básicamente son 6 meses. Entonces, una vez que esos insecticidas llegan acá al estado, se prueban en la unidad de ensayos y realmente vemos si tiene la efectividad. Entonces, esta es una manera en la que a través de los años han ido evolucionando lo que son los métodos de control, y de igual manera con las máquinas que se utilizan para rociar estos insecticidas, porque obviamente no todos los insecticidas se pueden rociar en las mismas máquinas. Entonces, actualmente tenemos en el programa bombas aspersoras manuales, que son unas máquinas especializadas directamente a Chagas. Entonces las utilizan el personal en campo, específicamente cuando se les manda a una vivienda a rociar, pero esas bombas sí son específicas para controlar el teratoma. Continuando con las preguntas, me gustaría saber cómo se compara la incidencia de casos en Chetumal con el resto del estado. Pues actualmente, hablando de Chetumal, tenemos lo que es nada más un caso reportado. En Otompe Blanco tenemos 2. A comparación del estado, sí es un bajo número de casos, a diferencia de años anteriores. Realmente ahorita la mayor carga de casos los tenemos en Benito Juárez, que es básicamente la zona norte del estado. Entonces, esas personas que tenemos diagnosticadas son personas que tienen la enfermedad con una evolución clínica de por lo menos 20 años. Entonces, cuando nosotros, la persona va a consultar y se le hace lo que es la investigación epidemiológica, que es como se conoce, vemos que ellos no son de acá. O sea, son de Tabasco, de Chiapas, de Yucatán, y obviamente son estados donde tenemos la presencia de la enfermedad de Chagas. Entonces, propiamente no son casos del estado, más sin embargo los atendemos. Entonces, tenemos ahí la mayor carga porque pues obviamente en la zona norte está el turismo, el empleo, entonces la mayoría de gente del país migra hacia Cancún, Playa del Carmen. Entonces por eso ahí tenemos muchos casos, pero no quiere decir que la transmisión esté siendo ahí. Realmente la transmisión de la enfermedad es en las zonas rurales y
Y aquí en Chetumal, por ejemplo, con todos los asentamientos y toda la expansión de la ciudad que está habiendo hacia la parte de Calderas, obviamente toda esa parte es selva, ¿no? Entonces ahí encontramos al vector y es muy probable que si nosotros nos introducimos al campo, pues encontremos, ¿no? ¿Usted cómo cree que la afectación del Tren Maya haya influido en cuanto a la presencia de vector? Con respecto al Tren Maya, no. Más sin embargo, con respecto a las construcciones que se llevaron a cabo y que están actualmente, sí. Porque, por ejemplo, las estaciones, exceptuando algunas, están inmersas en la selva. Entonces, han encontrado y nos han reportado presencia del vector en las instalaciones. Y de igual manera en el aeropuerto de Tulum, que igual está inmerso en la selva, ahí sí nos han reportado presencia en las instalaciones y también presencia en las luminarias que tienen alrededor. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Pues obviamente cuando tenemos identificados estas situaciones, vamos directamente al sitio y capacitamos, dejamos flyers, de igual manera damos las recomendaciones pertinentes y también se aplica lo que es el control químico de los insecticidas. Entonces, realmente por la introducción del hombre a la selva, cuando hicieron el tema de la tala de los árboles para poder introducir el Tren Maya y las estaciones, no hubieron casos. ¿Por qué? Porque realmente la chinche de hábitos y de ciclo es nocturna. O sea, ella durante el día está escondida en el refugio y su actividad mayor es en el crepúsculo, en la noche. Entonces, obviamente, la mayoría de trabajos del Tren Maya sucedían durante el día. Obviamente sabemos que hay personas que se quedaban a dormir a lo mejor en las inmediaciones. Entonces, como les comenté, la enfermedad se conoce como silenciosa porque cuando la chinche pica, realmente no sentimos como tal que tenemos que algo nos está picando. Sentimos más bien como una molestia. Entonces nos rascamos y mucha gente, como está dormida, piensa que es un mosquito. Entonces, como no a todo el mundo se le presenta lo que es el chagoma de inoculación, que es básicamente lo que deja una chinche al picar, no mucha gente se da cuenta que estuvo en contacto con el vector. Entonces, al existir de igual manera muchas barreras en la desinformación, la gente no acude a una consulta. Entonces, no quiere decir que no haya transmisión de la enfermedad, aunque tengamos 2 casos. Pero hay mucha gente que vive sin saber que tiene la enfermedad de Chagas. Hola, nos encontramos en la unidad de investigación entomológica y bioensayo UIPECRO con la maestra en ciencias Maribel Burgos, que es bióloga de formación con maestría en ciencias en agroecosistemas sostenibles por el Instituto Tecnológico de la Zona Maya. Actualmente se encuentra adscrita a la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos de Quintana Roo de los Servicios Estatales de Salud, que es donde nos encontramos realizando la presente entrevista. Cuenta con publicaciones en revistas internacionales U1 como Medical and Veterinary Entomology y PLOS ONE sobre biodiversidad de flebotominos y sus patógenos, así como sus relaciones filogenéticas. De igual manera, ha participado como ponente en distintos congresos, simposios y ciclos de conferencias locales y nacionales. Ha participado como congresista y experta en diversas reuniones de profesionales y líderes en el tema de los insectos vectores, reservorios de enfermedades zootónicas y salud pública. Ha participado activamente en la formación de nuevo talento científico como instructora, asesora y revisora de alumnos en licenciatura. Ha recibido diferentes premios y distinciones. Gracias a su trayectoria, en 2024 fue galardonada como ganadora del Premio Estatal de la Juventud en la distinción científica categoría B, otorgada por el Instituto Quintanarroense de la Juventud y QJ. Durante ese mismo año, el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías COCCIT le otorgó un reconocimiento como integrante del Sistema Estatal de Investigadores, Investigadoras e Investigadores. Mucho gusto. Gracias. Me es un honor para mí entrevistarla sobre este tema de teratoma dimidiata, en el cual nos encontramos trabajando. Somos alumnos del 5º semestre del Instituto Tecnológico de Chetumal y licenciatura en Biología en la materia de Entomología. Los protocolos varían dependiendo de la institución a la que te dirijas, ¿no? Específicamente para la captura de teratoma dimidiata, que es aquí en Quintana Roo, y en general para teatominos vectores, tenemos protocolos muy exhaustivos en cuanto a la seguridad. Pero ahora hay una parte en campo y una parte en laboratorio. En campo generalmente las capturas son a través de cebos o bien a través de captura directa con luz. En zonas aquí de la península de Yucatán, teratoma dimidiata
no es tan frecuente como a veces en el norte del país. Sin embargo, la mayoría de las capturas se basan en búsqueda activa, que es lo que se conoce a el método de ir buscando en cada uno de los refugios de la zona que estamos trabajando para poder encontrarlos. Porque pese a que Triatoma nimidiata es nocturno en su mayoría de tiempo, durante el día se encuentra refugiado dentro de las casas, o ya sea casas rurales o casas urbanas. Generalmente se encuentra refugiado dentro de grietas, detrás de roperos, detrás de refrigerador, porque justamente la forma que tienen, que no es alargada y plana, les permite encontrar refugio en grietas. Entonces, ¿qué es lo que hace el personal de salud cuando va a hacer una búsqueda? Revisar todos los rincones de la casa. Es decir, si va a la casa y entra, es recorrer el refrigerador, revisar la base de la cama, debajo del colchón, todas esas zonas que le pueden dar refugio a un triatoma, que es prácticamente entre la pared y uno. Incluso los cuadros de la pared hay que quitarlos porque probablemente hay que no. Justamente el protocolo es, aunque no tengas nada con que agarrarlo, así sea con papel o con una bolsa, nunca tocarlo directamente porque puede haber contaminación de las heces fecales hacia cosas así al mar. Ya nos había comentado las características de las viviendas, como bien había mencionado, pero aquí es una cuestión muy interesante que estuve leyendo. ¿Cree que tenga mucha incidencia el tipo de vivienda, ya sea en zonas rurales y zonas urbanas? Triatoma nimidiata, pese a que también se encuentra en muchas zonas urbanas ya actualmente, en general los triatómidos, sí tienen particularidades, porque recordemos que enfermedad de Chagas es una enfermedad que a nivel mundial internacional se considera una enfermedad tropical desatendida. Bueno, específicamente en el caso de Triatoma nimidiata, como la mayoría de las actividades se basan en búsqueda activa, es difícil como que establecer una periodicidad, pero sí podría decir que dentro de todo el año, o sea, ¿por qué no podemos tener una observancia 100% fidedigna? Porque, por ejemplo, en otro tipo de vectores tenemos lo que son facturas entomológicas que se hacen durante todo el año y que pues tú vas a los sitios y puedes obtener una abundancia de para mes, ¿no? O de para día. En el caso específico de Triatoma nimidiata, como podríamos decir que la incidencia es muy baja en las casas, la mayoría de los ejemplares que nosotros trabajamos se hace a través de lo que es acoplo. En cuanto al insecto, una vez que se obtiene, ¿cuáles son los estudios que determinan la presencia de Trypanosoma cruzi y cómo se revisan? Bueno, específicamente aquí la manera más fácil de encontrarla dentro del insecto es a través de un estudio que se conoce como coproparasitológico. ¿Qué es esto? Generalmente llega la chinche. Si llega dentro de los primeros 5 días o llega todavía un poco viva, llega fresca, vamos a decirlo, se le hace un apachurramiento del abdomen para extraer las heces que vengan dentro del abdomen todavía. Y esas fecales se tiñen y se observan en el microscopio. Este proceso generalmente se hace en el laboratorio infantil de salud pública. Bueno, hablando del insecto y todo lo que ya mencionó, nosotros quisiéramos saber cuál es la razón por la que los triatominos son vectores del Trypanosoma cruzi y no otra especie de chinche. Como cualquier ser vivo, tiene una historia evolutiva el triatomino. Y al final cada insecto vector, cada protozoario o parásito o virus, tiene una historia evolutiva con otras especies. Entonces, Triatoma nimidiata es específicamente una especie que vive aquí en el sureste de México, pero en México, de hecho, hay 16 especies domiciliadas que son como que las más importantes en México. Pero de todas estas, pues nosotros solo tenemos nimidiata. Y esos no son todos los vectores. En México tenemos muchas más especies, pero esos son los principales. Entonces, Triatoma nimidiata tiene como que digamos infestado, o es la reina, pero de aquí de la península de Yucatán. Pues al final, detrás de todo esto hay una historia evolutiva en el que nosotros ni siquiera somos considerados reservorios, somos un huésped incidental o accidental, porque nosotros no formamos parte del ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. O sea, el ciclo real de Trypanosoma cruzi es la chinche, pica a un mamífero silvestre, el mamífero silvestre se convierte en un reservorio. ¿Qué es esto? Un mamífero que es positivo a la enfermedad y que si llega una chinche sana, puede picarlo, adquirir la enfermedad y irla transmitiendo a otros mamíferos, ¿no? Ahora el humano entra dentro de ese ciclo, pero de forma incidental. Nosotros no éramos parte de ese ciclo. Bueno, y muchas gracias por la información y por el tiempo brindado que nos proporcionó para poder visibilizar la importancia de este insecto dentro de la salud pública.